saludar a todos los presentes. Hay rostros nuevos que hoy nos acompañan aquí. Bienvenidos. Me da gusto y alegría cuando podemos saludar estas caras nuevas. Dios les bendiga a todos ustedes. Y los hermanos y hermanas que cada domingo están con nosotros aquí, pues para mí es un gusto volverles a saludar hoy. Les recuerdo a todos, a los que nos escuchan por las redes, a los que están hoy presentes, nosotros tenemos solo en este momento, durante la pandemia, hemos estado teniendo solamente 2 eventos oficiales. Tenemos 2 servicios. El día sábado a las 9 de la mañana, de 9 a 11 de la mañana, tenemos un servicio muy especial dirigido a todos ustedes, a todo el que quiera venir a compartir con nosotros, un servicio de adoración, ministración y estudio de la palabra, muy fructífero, muy bonito. Hemos visto cómo ese servicio con el pasar de los meses aumenta en número la asistencia. Y el día domingo, aquí en la sede oficial del Centro Cuadrangular Vida Nueva, a las 10 de la mañana, de 10 a 12 del mediodía, el servicio oficial. Por ahora son solo nuestras únicas 2 actividades oficiales. Próximamente ya estamos organizando para en los próximos meses comenzar los planes de discipulado, visitación, una cantidad de cosas que estamos organizando y que pronto tendremos la oportunidad de disfrutar. Pero por ahora, sábado y domingo son las únicas 2 actividades oficiales. Ustedes son bienvenidos a compartir aquí en familia como iglesia que somos. Amén. Hoy traigo una palabra del Señor, algo que el Señor me entregó hace algunas semanas atrás. He predicado sobre el tema en varias ocasiones, pero hoy quiero darle un toque muy particular de algo que el Señor me mostraba y me agradó en gran manera. Creo que en estos tiempos es realmente importante que nosotros podamos predicar sobre este tema, entender lo que el Señor nos quiere enseñar por medio de esto. He titulado la prédica de hoy, o el sermón de hoy, Lecciones de Vida. Si usted quiere tomar nota, lecciones de vida. Libro de Ruth, capítulo 1, verso 1 al verso 6. Sí, voy a predicar nuevamente sobre Ruth, sobre el libro de Ruth, mas no voy a predicar sobre Ruth. Ni tampoco voy a predicar sobre Noemí. Por eso es que le dije que me iba a dar algo especial. Reina Valera 1960, la deben tener aquí en la pantalla. Y a los que están en casa, pues pueden abrir sus Biblias allí en el libro de Ruth, capítulo 1 al verso 6. Leo a favor de todos ustedes, o de todos nosotros, en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, y él y su mujer y sus 2 hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelech, y el de su mujer Noemí, y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra era Ruth. Y habitaron allí unos 10 años y murieron también los 2, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Entonces se levantó con sus nueras y regresó a los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Mis amados y mis amadas amigos que pueden escuchar y vernos por las redes sociales, hoy vamos a reflexionar sobre las decisiones y acciones que 2 hombres llevaron a cabo cuando enfrentaron tiempos de escasez en su tierra. Hoy he titulado la conferencia, la prédica, Lecciones de Vida, porque en base a estos 2 hombres que hoy vamos a presentar, de los cuales quiero comparar cuáles fueron sus acciones en un momento de crisis, qué fueron las decisiones que tomaron en un momento de necesidad, marcó el futuro de sus vidas y marcó el futuro de lo que ellos soñaban o anhelaban tener. Creo que hoy día cabe perfecta esta palabra para que usted y yo podamos hoy comparar
nuestras decisiones en este tiempo difícil que vivimos, las acciones que estamos tomando, si corresponden o no a las de un hombre de Dios o a la de alguien que se ha alejado de Dios. Uno de estos hombres, mi querido hermano, usted lo escuchó nombrar, se llamaba Elimelech. Y más adelante, al final, le voy a hablar sobre otro hombre que aparece en el libro de Ruth, que se llamó Booz. Ambos eran, y es lo que quiero enfocar aquí, ambos eran judíos, eran parte del pueblo de Dios, eran de una tribu de las principales y las más importantes de Israel, eran de la tribu de Judá, de la cual proféticamente vendría el libertador, el Mesías prometido para su pueblo. Ambos eran familiares directos, según la Biblia da a entender, posiblemente eran primos hermanos, tal vez hijos de dos hermanas, y ambos vivieron en el mismo momento de crisis y de hambre que estaba viviendo Israel para ese momento. Lo curioso, para poder comprender algo del momento histórico que estaba ocurriendo, es que siempre usted va a encontrar en la Biblia que cuando Israel pasaba por tiempos de hambre o tiempos de esclavitud, siempre era causa de actitudes o acciones de desobediencia. Siempre que el pueblo de Israel se apartaba de Dios o se olvidaba de Dios, Dios permitía que las naciones enemigas le gobernaran, los esclavizaran, o permitía tiempo de sequedad o tiempo de hambre. En este momento de la historia que estamos leyendo en el libro de Ruth, no es diferente a los momentos anteriores y aún a los momentos del futuro, donde el pueblo de Israel vivió tiempos muy difíciles. Para este instante, el pueblo de Israel está viviendo un tiempo de mucha hambre, de mucha necesidad. Y la gente empezó a emigrar, a salir de su nación. Empezó a abandonar al pueblo de Israel buscando otras naciones donde hubieran mejores oportunidades de vida, donde hubieran mayores chances para criar a sus hijos, para poder alcanzar y optimizar el deseo de la familia. Lo curioso de lo que hoy estamos hablando es que estamos hablando del pueblo de Dios en un momento de crisis y de dos primos hermanos de edades tal vez muy similares, muy parecidas, donde ambos tomaron decisiones diferentes y ambos obtuvieron resultados diferentes en base a sus decisiones. Ellos, mis queridos hermanos, y su familia estaban enfrentando tiempos difíciles en la tierra. Había hambre, es decir, había mucha escasez. No había producción de alimentos, había sequedad, por lo tanto las granjas, la siembra, todo había caído. Posiblemente, a lo que nos da a entender la Biblia, no había llovido durante mucho tiempo y esto había provocado que todos los cultivos se murieran y que el pueblo tuviera hambre. El pueblo, precisamente, el pueblo de Dios. Y Elimelech y Booz, que eran parientes, posiblemente primos, como decía hace un momento, según Ruth capítulo 2, verso 1. Ahí se lo leo rapidito para que pueda comprender esta parte. Ruth capítulo 2, verso 1 dice: tenía Noemí un pariente de su marido, hombre rico de la familia de Elimelech, el cual se llamaba Booz. Aún así, mis amados, ambos tomaron decisiones diferentes para enfrentar los tiempos de crisis, los tiempos de dificultad, los tiempos de escasez y los tiempos de hambre. Veamos en la palabra de Dios cuáles fueron estas decisiones que ellos tomaron y apliquémoslas a nuestra vida hoy para que aprendamos o para que podamos aprender qué debemos hacer y cómo debemos hacerlo cuando enfrentemos, así como hoy día, una situación de escasez u una situación de hambre. Mis amados, analicemos primeramente qué es lo que hizo Elimelech. Es el primer personaje que aparece en el capítulo 1, mencionado en los primeros versículos, y quiero de él hablar tres cositas. La primera que vamos a aprender sobre Elimelech es que Elimelech y su familia habitaban en Belén de Judá. Habitaban en una de las ciudades más importantes, proféticamente mencionadas desde mucho antes. Escucha lo que significa la palabra Belén. Averigüé esta palabra y la palabra Belén significa casa de pan. Diga conmigo, casa de pan. Casa de pan. La Biblia dice que la ciudad de Belén, su significado profético es casa de pan. Y allí en Ruth 1:1 nos habla sobre lo que estaba ocurriendo. El padre de las familias, en estos primeros versículos, mis amados, tomó la decisión
de abandonar la casa de pan para ir a buscar pan a una tierra que no era parte del pueblo de Dios. Yo quiero que usted se enfoque allí en lo que históricamente representa. Este hombre, Elimelech, y su familia vivían en Belén, vivían donde un lugar proféticamente era llamado casa de pan. Es decir, proféticamente se decía que era el lugar donde siempre había abundancia de pan. Pero el pan por un momento desapareció. No había pan, había hambre, había necesidad. Vuelvo a repetir lo que dije al principio. Es bueno tener claro por qué razón había tiempo de hambre y escasez en Israel. Israel había pecado, se había apartado de Dios, habían alejado sus tradiciones de Dios, estaban haciendo cosas erradas, y de inmediato Dios quita su mano sobre Israel y empiezan los tiempos de escasez y los tiempos de hambre. Y entonces Belén, la ciudad de la casa del pan, la ciudad donde proféticamente siempre habría abundancia, empezó a escasear el alimento. Mis amados, quizás podemos criticar la decisión que tomó Elimelech. Decidió abandonar el lugar de la profecía. Decidió abandonar la casa donde Dios le había llamado, donde su pueblo proféticamente, Dios desde la antigüedad había dicho que ese era el lugar de la tierra prometida y que en ese lugar Dios los iba a cuidar y los iba a prosperar. Elimelech, podemos juzgarlo, decidió abandonar un tiempo la tierra de Dios. Decidió salir del lugar donde Dios le había colocado. Tal vez Elimelech no podía entender lo que eran los tiempos de castigo o reprensión de parte de Dios. Esto a mí me hace pensar, mis amados, y creo que muchos de ustedes van a poder comprender. Cuando era muchacho, cuando estaba jovencito, hace ya unas cuantas décadas, mi hermano, el cual falleció, Eliud, y yo éramos muy diferentes en nuestra adolescencia. Eliud era más loco, más atravesado, no pensaba, él hacía solamente lo que primero le venía a la cabeza. Su pastor, así como hoy, siempre ha sido un poquito más analítico y más prudente. Y cuando papá nos llamaba, para estar don Francisco en un rincón, y así que yo aprovecho y me saco cualquier cosa que haya guardada en mi corazón. Venga que tenemos que conversar. Ya nosotros sabíamos qué significaba. Venga que tenemos que conversar. Lo llamaba desde el patio. Yo no sé cómo usted lo llamaba a su mamá o su papá, o si lo llamaba y a usted lo agarraban de sorpresa y cuando sentía era el palazo y después era que le explicaba. No, mi papá nos llamaba siempre. Venga que tenemos que conversar. Había una gran diferencia entre el castigo sobre mi hermano y el castigo sobre mí. Cuando desde el patio se escuchaba la voz de mi papá diciendo: vengan que tenemos que conversar. Y no había mi papá terminado de hablar cuando mi hermano ya se había dado la fuga. Se había tirado por una ventana, se había tirado por la puerta, había trancado, se había escapado, se había fugado para la calle, para donde fuera. Siempre fue así. Su servidor, por todo lo contrario, cuando papá decía: venga que tenemos que conversar, supongo yo que tratando de ser lo más correcto posible era un poco tonto, pero yo me iba donde mi papá me llamaba. Papá agarraba la correa, yo de una vez ya sabía lo que había que hacer. Lo que hacíamos todos los muchachos cuando estábamos jóvenes. ¿Qué era lo que hacíamos cuando nos iban a dar correa? Apretar las nalgas. Yo apretaba las nalgas y me daba 2, 3 correazos duros. Se quitaron una correa de cuero así gruesota, que esas estaban de moda en los 80, gruesota así como, ¿no?, ancha y gruesa. O sea, una pesada. Gracias a Dios nunca nos pegó con hebilla, solo con la correa. 2, 3 correazos, yo apretaba las nalgas, me aguantaba. Pero apenas después de que me daba los 2, 3 correazos y yo no decía nada, ¿y dónde está el negro? Yo no sé. Y al negro pues salían a buscarlo. Y cuando lo agarraban, no le daban 2 o 3 correazos. Aquí yo creo que hay algunos que eran de los que les gustaba correr cuando les pegaban, ¿verdad? Y tal vez hay algunos igual de bobitos a mí que eran obedientes y se quedaban para que le dieran. Bueno, la buena noticia con su servidor es que solamente le daban 2 correazos. A mi hermano cuando lo agarraban, así fuera el otro día, porque a papá no se le olvidaba, se podía esconder, llegar en la noche y meterse debajo de la cama, pero en algún momento lo agarraban y le daban con lo que consiguieran. ¿Sabe? A mí me hace
pensar esta experiencia muy personal en el pueblo de Israel. Estaban pasando un tiempo de castigo, un tiempo de dificultad, y yo estoy viendo que Elimelech hizo como mi hermano, hizo como muchos de ustedes. Era el tiempo de pagar el precio por los pecados, el tiempo de colocar las nalgas para recibir el par de correazos, y Elimelech, por temor, por miedo, decidió salir corriendo. Decidió quitarse, tomó a su familia, es lo que estamos leyendo aquí, salió de la casa de la promesa, se fue a un lugar, a una ciudad que no eran amigos del pueblo de Israel, una ciudad pagana, apartada, que no tenía nada que ver con Dios. Y en el Antiguo Testamento, cuando usted lee los escritos de Moisés, al pueblo de Israel como ley se le tenía prohibido ir a vivir a otras naciones ajenas, y mucho menos mezclar las generaciones, casarse con hijas de otra nación. Elimelech comete este error, mis amados. Elimelech sale de esta manera. Y hoy, aunque podemos criticar lo que hizo Elimelech, a mí me hace pensar en que tal vez muchos de nosotros durante nuestra vida, tal vez hemos sido como Elimelech. No nos hemos portado de la mejor manera, hemos fallado a Dios sabiendo lo que es correcto, hemos pecado, y cuando vienen las consecuencias de nuestro pecado, pues no nos agrada y nos rebelamos. Cuando vienen las consecuencias de nuestros errores, tratamos de salir corriendo, como si la mano de Dios no nos fuera a alcanzar. El salmista escribió y dijo: ¿a dónde huiré de tu presencia? Y esa es una pregunta interesante. Mi hermano no podía huir de mi papá, que era un ser humano. Ahora yo me pregunto, ¿quién puede huir de la presencia de Dios? Si subiera a los montes, si bajara, allí tu mano me encontrará, allí tu mano me alcanzará. Pero ¿sabe algo? Muchos como Elimelech, cometiendo el error de Elimelech, estando en la casa de la bendición, en el lugar donde Dios te ha dado una palabra profética, en el lugar donde Dios te ha dicho que te va a prosperar, a causa del miedo, del temor, ha salido corriendo. Y no hemos afrontado la responsabilidad de nuestros errores. Creo que nuestra nación Venezuela, escuchen usted presente y los que están a la distancia, por cultura, hemos sido mal enseñados. Y algo que los venezolanos tenemos, mis amados hermanos, es que la cultura venezolana nos ha llevado a ser muy irresponsables, a ser personas que no asumimos responsabilidades. Algo que el venezolano es bueno para reclamar sus derechos, algo que el venezolano es bueno para reclamar lo que él considera que es suyo, pero a la hora de cumplir, el venezolano por cultura se le ha enseñado la viveza, a ser vivo, a tratar de pasar por un lado, de tratar de justificar y de hacer lo que mejor le parece, pero no afrontar las responsabilidades de sus errores. Aún nosotros los padres muchas veces mal hemos enseñado a nuestros hijos, y yo creo que algo que de esa cultura venezolana está aún dentro de la iglesia, y tenemos que cortar toda raíz del pasado de nuestra nación, aún en nuestra congregación, aún en nuestras familias, y debemos enseñarle a nuestros hijos a afrontar las responsabilidades de sus errores, las responsabilidades de sus equivocaciones. Yo le digo a usted, al que está más joven, le digo al que está mayor: los castigos son inevitables cuando nos hemos equivocado. Si nos equivocamos con la ley, con las autoridades de nuestra nación, los castigos van a venir. Si nos equivocamos en el camino del Señor, va a venir la reprensión del cielo. Pero déjame decirle algo: a veces lo único que tenemos que hacer es apretar las nalgas y aguantar, porque gloria a Dios, tenemos un Dios que es grande y lleno de misericordia. ¿Alguien puede decir amén? El rey David en cierta oportunidad se equivocó y molestó a Dios. Dios se molestó y le hizo una promesa a David. Le dijo: David, te voy a castigar, y voy a castigar a este pueblo a causa de tu pecado. Escoge entre 3 castigos: tantos años de hambre, tantos años ser gobernado por una nación enemiga, o que la muerte te visite. Y David dijo: no, Dios me guarde de caer en manos de mis enemigos externos, que caiga yo en la mano de Dios, porque sé que la mano de Dios es misericordiosa. Y así fue. Vino el castigo, la muerte se apareció, el ángel de Jehová vino, y antes de culminar el tiempo de castigo, la Biblia dice que Dios detuvo al ángel de la muerte y le dijo: no más, no sigas matando a mi pueblo. La mano de Dios es misericordiosa. Óyeme, querido joven, óyeme, querida mujer, querido caballero,
Todos cometemos errores en la vida, todos nos equivocamos, pero tenemos que aprender a afrontar las consecuencias de nuestros errores. Si tú estás a favor de la obra de Dios, si tú eres un hijo de Dios, eres una hija de Dios, si Dios te ha dado una promesa, si Dios te ha dado una palabra, no importa, te equivocaste, pide perdón, arrepiéntete y aprieta tus nalgas. Así de simple. Te equivocaste, ¿qué vas a hacer? ¿Salir corriendo? ¿A dónde vas a poder huir de la presencia de Dios? ¿Acaso Dios no te va a alcanzar en Ecuador, en Perú o en China, en España? ¿Dónde Dios no te va a alcanzar? Lo que Dios te tiene que enseñar, lo que Dios te tiene que apretar y ajustar contigo, no importa en qué rincón de la tierra te escondas, allí la mano de Dios te va a llegar y te va a alcanzar. Pero nunca abandones las promesas que Dios te ha dado. Ese es el error que cometemos. Elimelech se le olvidó que sobre su pueblo había una promesa. A Elimelech se le olvidó que sobre su vida había una promesa. A Elimelech se le olvidó que Dios le había prometido que aún en medio de las crisis Él lo iba a sustentar y Él lo iba a cuidar. Nuestro Señor Jesucristo, dice la Biblia, que es el pan de vida, y donde Él está siempre hay pan para su pueblo. ¿Alguien puede decir amén? Amén. Jesús le dijo en Juan 6:35: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Amén. Lo segundo que hizo Elimelech, o la segunda cosa que quiero enseñarles sobre Elimelech, es que el nombre de Elimelech significa, escuchen lo que significa el nombre de Elimelech. Elimelech significa: mi Dios es rey. Repito, Elimelech significa: mi Dios es rey. Su nombre gritaba: mi Dios es rey. Pero aún así desobedeció. Elimelech no hizo lo que decía su nombre. Cuando yo digo mi Dios es rey, es porque yo soy su súbdito, es porque yo soy su esclavo, es porque Él es mi Señor y yo le obedezco. Yo no puedo decir mi Dios es rey y yo hago lo que a mí me da la gana. Yo no puedo decir mi Dios es rey, mi Dios es el Señor, y yo no lo tomo en cuenta en mis decisiones. Yo no puedo decir que Jehová es el rey del cielo y de la tierra y mi rey, y yo hago conmigo, con mis cosas, con mis negocios, con mi familia, lo que a mí mejor me parece. Elimelech falló de esta manera. Le colocaron un nombre profético. Su mamá y su papá dijeron: te vas a llamar Elimelech. Y qué nombre tan hermoso al saber su significado. Cada vez que se decía Elimelech, se estaba gritando al cielo: mi Dios es rey. Elimelech, mi Dios es rey. Pero Elimelech, cuando vino el tiempo de crisis, se le olvidó que él tenía un rey. Prefirió salir corriendo, prefirió olvidarse. Amados, Elimelech era un hombre judío, es un hombre judío. Él conocía la palabra de Dios y sus promesas. Elimelech sabía las promesas de Dios y él tenía que obedecer a Dios con fe, tal como Dios se lo había dicho. Como hombre de Dios tenía que someterse al plan de Dios, tenía que obedecer a Dios y quedarse en la casa de pan, donde Dios le prometió que allí, a pesar de la crisis, a pesar del hambre, Dios le iba a dar de comer y Dios iba a sustentar a su familia. En Levítico capítulo 26, verso 3, la palabra del Señor le dice al pueblo de Israel: si anduvieres en mis decretos y guardares mis mandamientos y los pusieres por obra, yo daré vuestra lluvia en su tiempo, y la tierra rendirá sus productos, y el árbol del campo dará su fruto. Vuestra trilla alcanzará para la vendimia, y la vendimia alcanzará a la sementera, y comeréis vuestro pan hasta saciaros, y habitaréis seguros en vuestra tierra. Óigame lo que dice la palabra. Una palabra que Dios le dio al pueblo de Israel, pero una palabra que va limitada por una sola cosa:
Dios es justo. Diga conmigo, Dios es justo. Y decir que Dios es justo significa que Dios hará lo que ha prometido. Y así como Dios le prometió al pueblo de Israel: si anduvieres en mis decretos y guardares mis mandamientos y los pusieres por obra, yo daré la lluvia en su tiempo y la tierra rendirá sus productos. Y échele para adelante. Qué cuento tan hermoso, qué historia y qué promesa tan hermosa. Dios le dice: si ustedes. Pero ¿qué pasa si el pueblo deja de obedecer los decretos de Dios? ¿Qué pasa si el pueblo deja de guardar los mandamientos de Dios? ¿Qué pasa si el pueblo deja de hacer lo que Dios les ha mandado hacer? Entonces Dios también cumplirá lo contrario de esta promesa. Retirará su mano. Y lo que el pueblo vivió fue exactamente lo que dice Levítico. El Señor le dijo: yo prometo que si ustedes hacen todo eso, yo daré la lluvia en el momento perfecto. Pero ustedes no cumplieron, así que la mano de Dios se retiró y Dios quitó la lluvia sobre los cultivos de Israel. A veces no entendemos que los problemas difíciles que tal vez estamos viviendo, que las crisis que tú tal vez estás viviendo hoy, no es que el diablo te metió el pie, no es que el diablo está trabajando para dañarte, sino que es tal vez que Dios ha quitado la lluvia temprana y tardía sobre tu cosecha. Porque tal vez, solo tal vez, olvidaste tus promesas a Dios. Y Dios es justo. Dios no se mueve por mis lágrimas. Dios no se mueve por mis mocos que caigan cuando lloro. Dios no se mueve porque yo cumpla actividades religiosas como ir a la iglesia y no faltar ni a un solo culto durante el año. Dios no se mueve porque yo me meta 24 horas de oración o me meta simplemente 40 días de ayuno. Puede sonar sencillo. Y sí, el ayuno y la oración mueve la mano de Dios, pero no mueve la justicia de Dios. Una cosa es que tú quieras mover la mano de Dios, y eso se logra con ayuno y oración. Pero la justicia de Dios, nada ni nadie la puede mover. ¿Alguien puede decir amén? Cuando Dios tiene que aplicar justicia, lo va a hacer. La única buena noticia que queda allí aplicadita en este punto es que el Señor aplica justicia con misericordia. Gloria a Dios por la misericordia de nuestro Dios, que es nueva todos los días. ¿Alguien puede darle un aplauso a nuestro Dios por eso? Salir de la tierra que Dios le había dado. Él no tenía por qué haber abandonado la tierra de la promesa con su familia. Dios le había prometido a todos que a pesar de que hubiese hambre, Él los iba a cuidar, Él los iba a alimentar y los iba a sostener. Mis amados, lastimosamente, muchos de nosotros, al igual que Elimelech, decimos que Él es Dios, decimos que Él es Señor, gritamos al cielo eterno y a todo el mundo que Él es nuestro Rey, pero no lo tomamos en cuenta en las decisiones que tomamos. Repito, lastimosamente muchos de nosotros acostumbramos a gritar, a cantar que Él es nuestro Rey, pero no lo tomamos en cuenta en nuestras decisiones. ¿Cómo se sentirá el Rey si su hijo o su hija, que le llama Rey y Señor, no le toma en cuenta en lo que quiere hacer? Tercera cosa que te quiero enseñar sobre Elimelech es que la mala decisión que tomó Elimelech, lo único que trajo fue amargura a su familia. Y quiero repetirlo despacio. La decisión de Elimelech, lo único que trajo fue amargura a su familia. Sí, las decisiones que nosotros tomamos no solamente nos afectan a nosotros, afectan a nuestra familia, afectan a nuestros hijos, afectan el matrimonio y afectan los sueños que Dios ha prometido para nosotros. Antes de tomar una decisión, usted debe recordar que toda decisión que usted tome va a afectar a su familia. Por tanto,
Si usted es un hombre de Dios, si usted es una mujer de Dios, tome decisiones, pero vaya a la cruz, vaya a los pies de nuestro Señor, preséntele su petición, preséntele lo que usted desea y haga como Moisés. El Señor le dijo a Moisés: vaya y hable con el faraón, y el Señor le dijo: ya va, Señor. Me encanta esa actitud de Moisés. Es el único personaje en la Biblia que veo que detiene la mano de Dios. Dios le dice: vaya, y Moisés le dice: ya va, Señor, vamos a aclarar las cosas. Yo voy a ir, pero solo voy a ir si usted me promete que me va a acompañar, porque ni loco me muevo si usted no va conmigo. ¡Qué atrevido era Moisés! Tal vez usted y yo deberíamos aprender a ser atrevidos como Moisés. Dios le suelta la palabra a Moisés: vaya. Dios: sí, ya va, momentico, vamos a poner las cosas sobre la mesa, Señor. Yo no tengo problema, yo lo obedezco. Pero dígame algo: usted va a estar conmigo cuando yo me pare al lado del faraón. Porque si usted no va a estar conmigo cuando yo hable con el faraón, ni mente, yo no me voy para allá. ¿Pipas? Y hay que entender, iba a hablar con el rey casi que del mundo entero para ese momento. Egipto era la nación más poderosa del mundo en ese instante, y él iba a hablar con el rey de la nación, y el rey podía simplemente, así como Thanos, y hacerlo desaparecer. No necesitaba las 5, iba a decir como Thanos, no necesitaba las esferas del dragón. Eso es un poquito lo que entendieron. El rey podía mover los dedos, y al tronar los dedos lo podía mandar a matar. Por eso es que Moisés no fue tonto. Moisés le dice al Señor: está bien, Señor, usted me ha dado una palabra, usted me ha dado una promesa, usted me soltó una revelación, usted me soltó una palabra profética nueva, maravilloso, Señor. Ahora, después de que usted me ha dado la palabra, quiero que me confirme: ¿usted va a ir conmigo? Porque si usted no va conmigo, ni loco me muevo de este lugar. ¿Cuántas veces tú te has atrevido a confrontar a Dios con una decisión como esa? Tal vez deberíamos aprender. Porque Dios te puede estar dando una palabra hoy, pero que te dé la palabra hoy no significa que hoy se vaya a hacer realidad. Las palabras, las promesas que Dios da, las palabras que Él desata sobre sus hijos, no necesariamente quiere decir que son hoy. Ellas pueden tardar semanas, pueden tardar meses, pueden tardar años para que se haga realidad lo que Dios te ha prometido. Entonces, cuando Dios me da una promesa, yo no puedo ser incongruente con la realidad. Yo no puedo simplemente caer en la emoción y salir corriendo porque Dios me lo prometió, y olvidándome si Dios va a acompañarme en el momento del camino. Cada vez que vas a dar un paso y Dios te confirma: sí, hazlo. Luego de que Él te diga hazlo, diga: Señor, ¿y va a estar conmigo? Me encanta el rey David. El rey David, en varios momentos, pero uno en específico, mientras era perseguido por Saúl, él armó un ejército. Y a pesar de que Saúl lo perseguía para matarlo, David aún peleaba por Israel en las fronteras. Y con su pequeño ejército cuidaba las fronteras de los filisteos que querían entrar. Mientras él estaba en una de esas batallas, otro enemigo lleno de bandidos y ladrones vino a sus espaldas, y el lugar donde estaba el campamento de David vino, y lo único que había en el campamento eran las esposas, las madres y los hijos de todos los guerreros. Y este ejército enemigo los tomó a todos como esclavos y se los llevó. 2-3 días después, cuando David vuelve con su ejército de la batalla, vienen felices a celebrar con su familia. Sus familias habían sido secuestradas, se las habían llevado, iban a la distancia. Y todos los hombres de David, porque no puedo exagerar, dice la Biblia que los hombres se sintieron tan frustrados, se sintieron tan atormentados por lo que estaban viendo en ese momento. No estaban sus esposas, no estaban sus hijos, no estaban sus madres, no estaba la familia. Llegaron cansados, agotados de la batalla, así como un hombre llega después de un día de trabajo esperando encontrarse con su esposa y disfrutar con su familia esa noche, y no estaban en casa, se los habían robado, tal vez los habían asesinado. Y los hombres estaban tan frustrados que hablaban entre ellos que todo era culpa de David, había que matarlo. Todos hablaban desesperados, gritaban. Pero David hizo algo diferente a todos ellos. La Biblia dice que David fue.
al rincón y se arrodilló y le dijo al Señor: Señor, ¿he de ir yo a pelear con ellos y recuperar a las familias? ¿Tú vas a estar conmigo si yo decidiera hacer eso? Y la palabra de Dios dice que Jehová Dios le respondió a David y le dijo: ve, porque yo iré contigo y los vas a vencer. Qué increíble, mis amados. David, cansado y agotado porque venía de la guerra, llama al ejército y dice: he hablado con Jehová y él me ha dicho que vaya y que él nos va a entregar la victoria. David va con su ejército cansado, agotado, a mitad de camino algunos se desmayaron, no pudieron pasar un río. Aún así David pasó con los más fuertes y enfrentó un ejército grandotote que tenía secuestrado a su familia. Y la Biblia dice que David, con su pequeño ejército, venció al enemigo, recuperó a sus esposas, a su familia, y más que eso, dice que recuperó los tesoros de ese ejército. Vaciaron los tesoros de ese ejército y volvieron con todo a casa. Qué gran diferencia cuando Dios está con un hombre que ora. Qué gran diferencia cuando Dios acompaña a una mujer que ha orado y le ha preguntado. Qué gran diferencia cuando un hombre o una mujer de Dios va a la batalla, va a enfrentar una crisis, va a enfrentar una decisión difícil en su vida, pero Dios le dice: yo voy contigo, yo estoy contigo, porque la promesa del Señor dice que si Él va contigo, Él peleará por ti como un poderoso guerrero, irá delante de ti, enfrentará a tus enemigos y los vencerá por ti. Amados y amadas, abandonar los planes de Dios lo único que va a traer es amargura a tu vida, amargura a tu familia y hasta la muerte. Una decisión que tomó Elimelech marcó a su familia, pero en su misericordia el Señor, a pesar de todo lo malo, sacó una cosita buena. Elimelech desobedeció a Dios y durante 10 años se olvidaron de su tierra prometida. Y allá, en esa ciudad donde Dios no lo mandó, él se murió. Después que él murió, sus 2 hijos varones, el orgullo de su papá, el orgullo de su mamá, se casaron con mujeres que no debían casarse. Pero ellos también enfermaron y se murieron. Y Noemí se quedó solita con 2 nueras. ¿De qué le iban a servir 2 nueras? En la cultura hebrea, la mujer no contaba para nada. Gloria a Dios que aquí no somos hebreos. Y las mujeres hermosas y poderosas de nuestra nación y de nuestra iglesia y de nuestro país fortalecen nuestras familias. Ahí se aprende muy rápido, ¿no? Pero en la cultura hebrea antigua, la mujer no era valiosa. Noemí sola, se quedó sin marido, se quedó sin hijos, desamparada. Y se quedó más bien con 2 mujeres. Pero a pesar de todo el error que Elimelech cometió en el pasado, dice la Biblia, Ruth capítulo 1, verso 15 al 18. Escucha lo que dice el verso 15 al 18. Y Noemí dijo: he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses, hablándole a las 2 yernas, a las 2 nueras. Vuélvete tú tras ellas. Respondió Ruth: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueras, iré yo, y donde quiera que vivieres tú, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada que solo la muerte haga separación entre nosotras 2. Y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Mis amados, Noemí decidió volver a su casa. Decidió volver al lugar donde nunca debió haber salido, a vivir de misericordia. Dijo: volveré a mi casa, allí al menos, si soy mendiga, mendigaré en las calles, pero al menos será en mi casa. ¿Sabes? Noemí me hace recordar al hijo pródigo de que habla el Evangelio de Lucas. Vendió todo lo que tenía, pero un día se acordó: mi papá es bueno con los empleados, yo como que voy a volver a mi casa, le voy a pedir perdón a mi papá y le voy a pedir que no soy digno de ser su hijo, pero que al menos me contrate como un empleado, como un obrero de la finca, porque mi papá le da buena comida y atiende bien a los obreros. Yo creo que Noemí pasó por esta situación.
Pastor, pero Noemí no fue la que cometió el error lo cometió Elimelech. Sí, pero usted no olvide que las decisiones de todo hombre van avaladas por su mujer. Y todo lo que un hombre decida por su familia, lo asume toda la familia, lo asume su esposo y lo asumen sus hijos. Una mujer no puede excusarse diciendo: Dios, no fue mi culpa, fue el marido mío el que la tomó. Porque entonces Dios le preguntará: ¿y dónde estabas tú si yo te coloqué como ayuda idónea para tu marido? Una mujer nunca se va a poder excusar delante de Dios por las malas decisiones de su marido. Porque la obligación de toda mujer es ser ayuda de su marido. Dios la colocó allí por eso. Porque Dios sabe que el hombre solo es un ser incompleto. Y Dios le colocó a su mujer al lado para que cuando este hombre, que es muy normal, mujeres, quiera hacer y alborotarse, usted bajo revelación dice: ¿usted qué va a hacer? Vaya y ore, pregúntele a Dios, vamos a orar. Es la mujer la que inspira todo esto. Gloria a Dios por las mujeres que están atentas de su marido, a que cuando van a meterlas de caminar, al menos les advierten. Y al menos están ahí al lado para decirle: ore primero, mi hijo, antes de tomar esa decisión tan apresurada. Pero toda mujer debe entender que si su marido se equivoca, también ella se equivocó. Y que las consecuencias del error de su marido, también usted la va a vivir. Por eso una mujer nunca puede hacerse la vista gorda. Por lo menos cuando ore al Señor le podrá decir: Señor, yo le insistí, pero él fue más terco que una mula. Y el Señor le va a decir por lo menos: sí, yo me di cuenta. Yo me di cuenta que usted lo intentó por lo menos. Pero ¿qué de aquella mujer que no lo intenta? Que no está al lado de su marido. Ruth capítulo 4, verso 14, verso 15. Dice 4:14. Y las mujeres decían a Noemí: loado sea Jehová, que hizo que no te faltase hoy pariente, cuyo nombre será celebrado en Israel, el cual será restaurador de tu alma y sustentará tu vejez. Pues tu nuera, que te ama, lo ha dado a luz, y ella es de más valor para ti que 7 hijos. ¿Sabe? Noemí decidió volver a casa, decidió hacer lo correcto, y Dios la premió con una nuera fuera de lo normal. Le dio una nuera que venía de una familia que no era cristiana, que venía de una familia que nunca había conocido a Dios ni las promesas de Dios. Pero esa mujer tenía un buen corazón y Dios sacó provecho de eso. Y cuando usted lee el capítulo 14, usted encuentra que las mujeres le decían a Noemí: Noemí, esa nuera que tú te gastas, esa nuera que tú tienes, vale más que tuviera 7 muchachos. Esa nuera que tú te tienes, que tú te conseguiste, Noemí, vale más que tus 2 hijos y que si tuvieras 7. ¿Cuántas suegras dicen eso de sus nueras? Debería ser más común, debería ser más regular esas palabras. Mis amados, tenemos que tomar un detalle muy importante sobre la fidelidad de nuestro Dios para su pueblo. En el capítulo 1, verso 6 de Ruth, en la historia de hoy, dice así la palabra del Señor: entonces se levantó con sus nueras y se regresó de los campos de Moab. Escuche esto: porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Repito el texto bíblico, 1:6. Entonces se levantó con sus nueras, Noemí, ya había muerto su esposo, habían muerto sus hijos, y regresó de los campos de Moab. Porque cuando estaba en el campo de Moab, le llegó la noticia que Jehová había visitado a su pueblo para darle pan. ¿Qué tan grande es la misericordia de Dios? ¿Qué tanto puede durar la ira de Dios cuando decide dar un par de nalgadas? Noemí, mi querido hermano, mi querida hermana, estaba donde su marido la llevó, en una nación extranjera, pasando necesidad, pasando hambre, y en vez de tener ayuda tenía 2 nueras que eran una carga. Ella decide volver a casa porque escuchó un rumor que en Israel Dios había vuelto
su mano hacia Israel una vez más. Escuchó que en Israel otra vez había pan, que el tiempo de hambre se había acabado. Óyeme, querido hombre y querida mujer que me estás escuchando. Alguien dijo en nuestra tierra un dicho muy popular: no hay mal que dure 1000 años, ni cuerpo que lo resista. Pues yo quiero decirte hoy que la ira de Dios es corta y grande es su misericordia. No importa qué tiempos difíciles vengan, se van a acabar porque se van a acabar. La crisis que hay sobre esta nación se va a detener. Los tiempos difíciles sobre tu familia en algún momento se van a acabar. No van a durar para siempre. Dios va a cumplir sus promesas, porque lo que Él ha prometido sobre Venezuela, lo que Él ha prometido sobre tu familia, de que lo va a cumplir, lo va a cumplir. ¡Aleluya! Dios había visitado a su pueblo para darles pan. Otra vez en Israel había pan. Es decir, Él no falló, Él no los abandonó, Él no los desamparó. El problema es que Elimelech y su familia se apartaron del plan de Dios. Elimelech y su familia salieron del lugar de la promesa, abandonaron la promesa de Dios. Es decir, que el problema no es Dios, sino más bien nuestra infidelidad. Porque Él siempre sigue siendo fiel. Él siempre cumple todo lo que promete. Ahora reflexionemos en la decisión de vos. 3 cosas te dije de Elimelech. Una sola te voy a decir de vos. Vos, primo hermano de Elimelech, de la misma edad, de la misma nación, en el mismo momento que Elimelech tomó la decisión de abandonar su nación, Elimelech tomó una decisión diferente. Ruth capítulo 2, verso 1 al 3. Gloria al Señor. Ruth capítulo 2, verso 1 al 3. Escuche lo que dice la palabra del Señor. Preste mucha atención. Tenía Noemí un pariente de su marido, hombre rico de la familia de Elimelech, el cual se llamaba Boaz. Y Ruth la moabita dijo a Noemí: te ruego que me dejes ir al campo y recogeré espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallaré gracia. Y ella le respondió: ve, hija mía. Fue pues, y llegando espigó en el campo en pos de los segadores. Y aconteció que aquella parte del campo era de Boaz, el cual era familia de Elimelech. Escuchen. La Biblia en el capítulo 2 dice que Boaz era un hombre rico. Noemí ya había vuelto con Ruth y ya estaban en Israel. Ya estaban en la tierra, en su casa. Había una cultura en el pueblo hebreo que era que cuando los segadores, los empleados de la finca, pasaban a recoger las cosechas, todo lo que cayera al piso, los mendigos, la gente necesitada tenía derecho a tomarlo. Eso era parte de la ley de Israel. Cuando Ruth le dice a Noemí, voy a ir a trabajar, voy a ir a ver qué puedo recoger de la finca esa que está por ahí cerca, Ruth le estaba diciendo a Noemí: voy a ir a pedir una limosna, voy a ver qué recojo por ahí. Porque la ley permitía, es decir, los segadores, los que trabajaban para la hacienda, para la finca, cuando empezaban a recoger la cebada, el maíz, lo que fuera que estuvieran recogiendo, ellos se llenaban los brazos y se caían cosas al piso. Lo que se caía al piso estaba prohibido recogerlo por los segadores. Eso era ofrenda para los necesitados. Fíjense lo curioso. Ruth va a trabajar de esa manera. Y la Biblia dice que trabajó el día entero recogiendo. Más adelante creo que no lo tengo en la cita bíblica, pero yo quiero que usted capte esto. Esa finca
donde Ruth fue a recoger, era la finca de uno de los hombres más ricos que habían en Israel, y se llamaba Boaz. Cuando Ruth fue a recoger ese día que trabajó el día entero, curiosamente, escúcheme, curiosamente, cosa de la vida. Yo no creo en las cosas de la vida, yo creo que Dios hace las cosas en su momento perfecto. En esa tarde, justamente cuando Ruth estaba trabajando, ya cansada, ese día Boaz llegó a la finca y vio a la distancia a una muchacha que él no conocía, simpática, bonita, joven, y mandó a preguntar: ¿quién es esa muchacha? Sucede que esa muchacha, vos, ella es nuera de Noemí, tu cuñada, tu casi cuñada, la mujer de tu primo, los que se fueron hace como 10 años por allá para las otras tierras. Yo, ¡ay, familia! La Biblia dice, usted lo va a poder leer ahora, que vos mandó a llamar a Ruth y le dijo: mire, mi mamita, así como muchos hablan de los negocios, mire, mamita, mire, hija, mire, joven, no vaya para otra finca, venga siempre para esta, que yo ya le di órdenes a todos mis empleados que cuando usted pase le dejen caer más de lo normal, no me vaya para otro lugar. ¿Sabe qué me está diciendo la Biblia? Y usted lo va a leer ahí en adelante. Amor a primera vista. Vos, apenas vio a Ruth a la distancia, quedó flechado y enamorado, y buscó la manera para que la muchacha no se le fuera. La historia nos dice más adelante, mis amados, que Boaz la enamoró, le dio el lugar como parte de su familia. Y Boaz, el hombre que también vivió el tiempo de crisis y dificultad, igual que Elimelech, pero no abandonó su tierra. La Biblia dice que Boaz, en vez de salir corriendo, ¿sabe qué fue lo que hizo Boaz? Se puso a sembrar. A pesar de que no había lluvia, se puso a trabajar. A pesar de que había un tiempo de necesidad y gran escasez sobre su nación, Boaz sabía que había una promesa de Dios y se agarró de la promesa de Dios. Yo no sé durante cuánto tiempo Boaz sembró y se le quemó la semilla. Yo no sé durante cuánto tiempo Boaz sembró y trabajó el campo y el campo no funcionó. Pero sí sé algo: el día que Dios volvió a mandar la lluvia sobre la nación, el día que Dios levantó el castigo sobre la nación, Boaz no estaba quejándose, Boaz estaba sembrando el campo, lo había sembrado, y cuando cayó la lluvia del cielo, los campos de Boaz ya estaban sembrados, y rápidamente cosechó lo que otros no habían cosechado. Cuando Noemí y Ruth volvieron a la tierra prometida, ya la tierra tenía tal vez un par de años lloviendo, y Boaz no era cualquiera. En ese momento Boaz era uno de los hombres más ricos sobre la tierra de Israel. Óigame usted, querido amigo y querido hermano, si a Dios a usted le ha dado una promesa, aguarden esa promesa y esperen, porque la lluvia de Dios, de que va a llegar, va a llegar. Y los que se hayan preparado y trabajado, así en un primer momento no tengan frutos, así se le esté quemando la semilla y se le estén quemando los lomos, si usted se mantiene firme, cuando llegue la lluvia, que esa lluvia lo agarre a usted trabajando, porque si lo agarra trabajando, le va a dar los mejores frutos que usted se pueda imaginar. ¿Saben cómo termina esta prédica? Como toda buena historia, y como debe terminar toda buena historia. La Biblia dice que Boaz y Ruth se casaron, tuvieron hijos, y nada más y nada menos fueron los abuelos del rey David. Nada más y nada menos
que de ellos y luego el rey David nació luego nuestro Salvador, Jesucristo nuestro Señor. ¿Saben qué le quiero contar hoy con esto? Los tiempos difíciles nunca van a faltar. Los tiempos de dificultad nunca van a faltar. Pero cuando hombres y mujeres que han recibido una promesa de Dios deciden obedecer y saber esperar, cuando llegue la promesa, cuando llegue la lluvia, ellos recogerán todo lo que han sembrado. La palabra de Dios dice: todo lo que el hombre sembrare, eso mismo recogerá. No siempre es para cosas malas. El que siembra, recoge. El que no siembra, no tendrá nada. Venezuela no será como hoy para siempre, ni tampoco va a volver a ser como lo fue ayer. Dios nos guarde de volver a ser la nación de hace 10, 20 o 50 años. Yo no quiero volver a la cuarta ni a la quinta. Yo quiero volver a una Venezuela que más bien se parezca a la Nueva Jerusalén. Una tierra llena de promesas. Y si usted, en vez de quejarse, adore a Dios, siembre en tiempo de escasez, confíe en la palabra que Dios le ha dado, no deje de sembrar, no deje de trabajar, no retenga lo que Dios le ha dado para la obra, no retenga lo que Dios le ha dado para que el crecimiento de la obra se desarrolle. Siembre, no deje de hacerlo, porque si usted siembra, el que siembra va a recoger cosecha. El que no siembra, cuando vengan los tiempos buenos, no va a recoger nada. Yo te puedo decir algo: de que Venezuela va a salir de esta, va a salir. Y va a haber mucha gente que cuando este tiempo bueno llegue, van a ser gente nueva, próspera y bendecida en nuestra nación. Pero, ojo, cuando esos tiempos buenos vengan, también habrá mucha gente que apenas va a dejar de pasar hambre, pero no van a ver la bendición, porque no sembraron en tiempo de escasez. Hoy le suelto esta palabra, Iglesia de Jesucristo, usted que me escucha. Vuelve a las promesas que Dios te ha dado. Vuelve a cada palabra que Dios ha colocado en tu corazón. Tómala, atesórala. Y como dije en un primer momento, solamente aprieta las nalgas. Dios te bendiga. Dios te bendiga.